Hoy día vamos a hablar de un tema muy especial que tiene que ver con la canalización espiritual. Y vamos a entender esto de la mejor manera para que podamos integrarlo bien en cuanto a lo que ocurre en nuestra vida. Viendo todas las aristas que existen para no dejar confusiones en el camino. Porque muchas personas creen que canalizar es algo raro, que es algo lejano, que es algo a veces reservado para algunos pocos como si fueran personas especiales. Y con el tiempo, con todo lo que he visto en clases, haciéndoles clases a las personas que entran al diplomado de canalización, me doy cuenta que siempre está esa inseguridad, pero también me doy cuenta que todos tenemos esa capacidad para poder conectarnos. Entonces, la canalización no es algo que sea exclusivo, es algo que todos podemos despertar en algún momento de nuestra vida. Y a lo mejor no tenemos la estructura simplemente para saber discernir cuándo es que estamos canalizando o cuándo no. Y como no saben cómo reconocerla, muchas veces le llamamos a eso la imaginación, la intensidad, o le llamamos sensibilidad exagerada, o le llamamos ansiedad también. Pero en muchos de los casos lo que hay detrás es una percepción real que en realidad no ha sido comprendida simplemente. Y aquí es donde quiero hablarles sobre algunas señales que ustedes pueden descubrir de cosas que a lo mejor les ha pasado alguna vez y que a lo mejor estaba la inquietud de que podía ser algo sin importancia, pero a lo mejor no era tanto así. Y era una demostración más que nada de tu propia habilidad, de tu propia capacidad sensorial, sensitiva. ¿Ya? No sé si me están escuchando bien. Déjenme ver acá. A ver. ¿Si me escuchan bien, chicos? Sí. Veamos, voy a checar aquí. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Ok. Entonces lo primero que tenemos que aclarar acá es que canalizar no es actuar raro. ¿Y a qué me refiero con eso? A veces me pasa que en sesiones hay personas que esperan que yo casi ponga los ojos en blanco para poder canalizar. Eso no pasa así. Uno puede estar canalizando hasta con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, pero ya hacer un tipo de show que para mí es un show, o estar tiritando o hablar en lengua rara, para mí es un show eso. Cuando uno canaliza, no pasa eso. Hay una completa alineación en cuanto a lo que estás conectando con lo que te está llegando. Si ocurriera eso, si no- ¿qué pasaría ahí? Porque hay una explicación para eso. Si la persona estuviera canalizando, pero estuviera tiritando su cuerpo o moviéndose, significa que hay una fricción en cuanto a su energía con la frecuencia que está conectando. Entonces no hay un equilibrio. Y eso necesita corregirse para que no ocurra eso tantas veces. De hecho, puede pasar que hasta que la persona se caiga desmayada por un desequilibrio, porque no hay una coherencia con lo que estás conectando con la frecuencia de tu propio ser. Y por eso ocurre eso. En mi caso no ocurre eso y con mis alumnos que he tenido nunca le ha ocurrido eso. Para que lo entiendan de la mejor manera, pero muchas veces eso a veces se transforma en un show y eso quiero que lo observen, porque a veces no nos damos cuenta que estamos metidos en algo así y ahí es cuando caemos en la charlatanería. Entonces quiero que piensen en algo. Por ejemplo, yo les dije lo que me había pasado una vez con Jesús, que Jesús me empezó a hablar en español antiguo. Y le dije, ¿por qué me hablabas así si yo te entiendo perfectamente? Y él empezó a hablarme en mi idioma, tal cual. Y ahí me di cuenta de algo muy particular. Cuando uno se conecta con algún guía, con algún espíritu, el espíritu, aunque sea extranjero, o sea, si yo me conecto con un espíritu que sea japonés, por ejemplo, el espíritu japonés me va a hablar en español, no me va a hablar en japonés. Y lo mismo pasa con un ser estelar, o un ser de afuera, fuera de este planeta. Este ser no me va a hablar en su idioma extraterrestre, porque sabe que yo no lo voy a entender. ¿No lo encuentras algo obvio? Él se va a conectar con mi conciencia y va a entender que yo no hablo su idioma. Y por ende, obviamente, puedo yo asustarme. Entonces, si yo me pongo en el papel de ese ser, yo no voy a hablarle en mi idioma. Voy a conectarme a su conciencia, voy a saber que el idioma que habla es español, entonces te voy a hablar en español, no en mi idioma. Entonces, cuando yo hablo en el terrestre, estoy haciendo un show. Es un show para que ustedes sepan. O bien, yo quiero demostrar algo a alguien, que en este caso sería ustedes. Les hablo en extraterrestre y ya automáticamente a Gonzalo habla en extraterrestre. ¿Entendí? Pero en realidad no tiene nada que ver. ¿Me sirve? No, no me sirve. ¿De qué me sirve yo hablarle a usted en extraterrestre? Entonces, ¿qué es eso? Un show. Yo quiero que entiendan muy bien que la canalización es algo más serio que eso.
Ya. Es una claridad mucho mayor de lo que ocurre en tu vida y lo que ocurre en la vida de muchas personas. Entonces, para mí la canalización espiritual es algo más serio, no un show. Y cuando veo eso en nuestros canalizadores, bueno, eso aprendizaje muchas veces. Veo que a veces hacen un tipo de show para poder conectar o hacen cualquier otra cosa para llamar la atención. Pero es triste también porque no están trabajando en su autenticidad, están emulando un personaje que quizás no lo son. Y es lamentable porque uno cae muchas veces en la charlatanería. Yo, por ejemplo, como canalizador, no soy de las personas que hermosea las cosas. Y se lo he dicho a ustedes, de que yo te diga en la canalización que todo es bonito. Ay, qué bonito, va a llegar esto y van a venir tales cosas y va a ser todo bonito. No, yo soy muy realista, muy directo. Te voy a decir lo que tú tienes que sanar, trabajar y por qué no está funcionando tal cosa, pero sin hermosear las cosas. Porque para mí eso es más valorable que yo esté decorando la información. Para mí eso es más importante. Y entiendo también que mucha gente le encanta eso. Le encanta las flores. Le encanta que le decoren la información con muchas cosas bonitas. Y puedo entender eso. Pero si supieras que eso no es totalmente real, lo tomarías en cuenta. Y entonces eso es importante observar en una canalización. Y también se los enseño a mis alumnos. ¿Ya? Es como que tú me preguntaras algo y yo me salgo del camino y te cuento otras cosas, pero no estoy respondiendo a tu pregunta. Y dentro de una canalización uno debe ser de forma específica y saber responder a la persona con algo que sí pueda entender, no con algo que yo la deje más confundida o confundido, porque si no, o sea, respetaría la sesión, pero me quedaría más confundido. No, pues la idea es que yo tener claridad. Entonces el canalizador a veces no comprende que cuando llega esa información, debe de alguna forma traducirla o interpretarla para que sea entendida por la persona. Pero a la vez también debe saber si la persona es capaz de poder recibir esa información, porque no todas las personas actúan o más que nada reaccionan bien a una información. Y eso también lo tiene que saber el canalizador. Entonces, bueno, les estoy contando todas estas directrices para que se den cuenta de cómo realmente es una canalización. ¿Ya? No esperen tener los ojos en blanco canalizando. Ya no pasa eso. No se pierde el control. ¿Ya? No es entrar en un estado extraño. Y menos inventar mensajes. Porque muchas veces he visto gente que dice canalizar mensajes o hace símbolos bonitos, pero no llevan a nada. No conectan con nada. A lo mejor están haciendo como una especie de sigilo. Que si meten a averiguar qué significa eso, van a saber a lo que me refiero. Pero realmente se tergiversa mucho eso entre el esoterismo y la parte espiritual real. Por eso para mí la canalización es una herramienta. Una herramienta que me da claridad, pero que no ocupo el 100%. Porque ese muchas veces se lo he dicho, no estoy canalizando a cada rato. O sea, cada cosa, cada decisión que tomo la canalizo, no es así. También soy humano, entonces tengo que hacer cosas que si me equivoco, me equivoco. Porque si vivo así, o sea, estaría dependiendo de algo. Y lo que uno tiene que aprender es que son herramientas, pero que tú no te haces dependiente de ellas. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Hay cosas, artefactos que hoy día le ayudan a la gente a tener bienestar, pero caen en qué? En la dependencia. Y pierdas tu poder interior. Uno puede ocupar la herramienta, pero la herramienta no te puede dominar a ti. Y son aprendizajes que uno va aprendiendo. Yo, por ejemplo, puedo saberlo todo con la canalización. ¿Quiero saberlo todo? No, no quiero saberlo todo, porque quiero experimentar también. Y eso es lo bonito de la vida también, que uno empieza a aprender y sigue aprendiendo, pero no comulgo con la ambición del conocimiento. Cuando me sirve algo, lo obtengo. Cuando no, no quiero, simplemente. Yo siempre le he dicho a ustedes, como si fuera un banquete, vas a tomar lo que te sirva. Y lo que no, no lo tomes. No es tu obligación. ¿Ya? Entonces, bueno, cuando uno canaliza tiene una apertura de conciencia, porque en ese momento tú estás conectado con la fuente, donde una conciencia, tu propia conciencia humana se vuelve una conciencia expandida. Y en esa conciencia expandida entras en la neutralidad. ¿Qué significa eso? Que ya no están tus creencias, ya no están tus programaciones, no están tus problemas emocionales, no está nada tuyo. Entonces estás siendo totalmente neutral y obtienes la información que realmente va dirigida hacia la persona, no es tuya. Puede ser tuya, sí puede pasar, pero generalmente es para la persona. ¿Y qué pasa con el canalizador? Se le olvida lo que canalizó.
se lo dijo, le dijo todo y al final se lo olvidó. Y a todos les pasa lo mismo. Entonces, cuando uno canaliza, puede sentirse como una intuición clara, como una sensación también corporal, como una imagen interna, como una palabra que te llega, como una certeza repentina, como un sueño también revelador, o como una percepción energética. Son varias aristas dentro de esta percepción de la canalización. Imagínate que uno puede estar canalizando estando en el baño, duchándose, corriendo. No es necesario estar en una posición zen o estar meditando. Tú puedes estar haciendo actividades mientras estás canalizando. Y a veces con mis pacientes o consultantes no se dan cuenta que yo estoy conversando contigo y al mismo tiempo estoy canalizando. Pero obviamente eso es gracias a la práctica que yo tengo, si no, no podría hacerlo. Tendría que hacer todo por separado. Pero la práctica es el maestro. Eso es lo que ocurre. La velocidad cambia. Entonces, bueno, si hablamos de señales, la primera señal que les diría que pudieran ustedes integrar sería tener una intuición que muchas veces se adelanta a los hechos. Y no solo que a veces latinas, sino que hay momentos donde sabes que algo, o sea, sabes algo sin saber cómo lo sabes. Sientes una dirección interna, percibes algo que sí o no te conviene, o después con el tiempo descubres que esa sensación tenía razón. ¿Alguna vez le ha pasado eso a ustedes? Por no hacerle caso a la intuición, ay, si hubiera hecho esto que me estaban diciendo en la cabeza o que estaba pensando, no hubiera pasado esto. ¿A cuántos de ustedes no le ha pasado eso? ¿Cierto? A muchos no ha pasado eso. Si estás muy atento a lo que te ocurre en tu vida, claramente lo hayas visto en algún momento. Y eso ocurre porque en realidad somos antenas de percepción y estamos conectados a algo que se llama conciencia global. Entonces, cuando esa conciencia global ya tiene tanta información, ese error que tú vas a cometer, a lo mejor ya alguien lo cometió en otro lado, en otro momento. Entonces, para ti esa percepción se vuelve una alerta. No, no es por aquí. No lo tomes, no lo compres ahora, no lo hagas ahora. Entonces, son parte de tu propia sabiduría interna que está conectada a esta conciencia global. Porque ya se hizo, ya se ha cometido ese error muchas veces. Y por ende, a veces no sabes lo que sabes, porque es una intuición que está conectada a la conciencia global. ¿Y cómo se manifiesta esto? Sientes que no deberías ir a ciertos lugares. Sabes algo con una persona cuando, no sé, es como que supieras de alguien y supieras que no está bien, anímicamente o físicamente. No sé, te llega una sensación así. Percibes una oportunidad y te das cuenta si es para ti o no. Piensas en alguien y esa persona aparece o te escribe. Algo de ti te avisa antes de que la realidad lo confirme. Como esos déjà vus, por ejemplo. Un déjà vu que es como una especie de premonición. Y eso también está vinculado a tu intuición. Entonces, ¿qué le pasa a la mayoría? La mayoría de la gente desobedece a eso. Aunque creas que eres tú nomás, no. Hay mucha gente que desobedece a eso porque piensa que pasó en tu mente y no fue tan claro, no fue tan verídico. Y el problema es que la intuición rara vez grita, casi siempre habla muy bajito. Y habla bajito porque empieza a pasar esa voz interna que dice, no sé, no estoy seguro, estoy exagerando. A lo mejor estoy imaginando las cosas. O mejor, no voy a hacer caso a eso. Así habla tu mente, así habla esa vocecita pequeña. Y cuando una persona tiene una intuición fuerte, muchas veces ya tiene una antena espiritual activa. Y lo que pasa con esa antena es que no ha sido entrenada. Eso es lo que ocurre. Entonces recibes, pero no siempre sabes traducir el mensaje correctamente, porque pueden ser hasta sincronías, pueden ser números, pueden ser cosas que te encontraste, sonidos, cosas que viste, y no sabemos cómo traducir eso. Entonces la intuición es muchas veces la primera forma en la que la canalización intenta abrirse a una persona. O sea, coméntenme por acá, si yo estoy viendo el chat, ¿cuánto de ustedes le ha pasado eso? De tener una intuición fuerte, pero que no le hicieron caso. Me yo nomás, y ahí sí voy a poder saber si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia de no haberle hecho caso a su intuición. ¿Ven? Y Bonnie dice yo. Little Sofía también, mira, muy bien. Segunda señal, percibes la energía de los lugares o de las personas. Esto es algo un tanto crítico porque a veces pasa que te metes a un lugar y puedes percibir la energía del lugar o la tensión del lugar, pero lamentablemente a veces pasa que te llevas esa misma tensión, ya te fuiste de ese lugar y te la llevaste para tu casa, porque es como que absorbieras esa energía que está ahí, inconscientemente, no conscientemente.
Y ahí hay que crear una especie de equilibrio para que eso no ocurra. Separar lo que es tuyo de lo que no es tuyo. Entonces, la segunda señal de que eres una persona que percibe energía, incluso cuando nadie ha dicho nada, porque te das cuenta rápidamente, entras al lugar y te das cuenta que hay una tensión, o pelearon, o discutieron. Lo negativo es más perceptible que lo positivo. Puedes sentir paz también, o puedes sentir un peso. Hablas con una persona y aunque sonríe, te das cuenta que algo pasa con esa persona. Te das cuenta que te está mintiendo. Está contento, pero en realidad es una máscara. Y te das cuenta de eso fácilmente. O al revés, hay personas con las que te sientes inmediatamente expandido, seguro o con calma. Y te das cuenta de eso, que esa persona me transmite paz, esa persona me transmite calma, esa persona me transmite seguridad. Y lo sientes. ¿Y cómo se manifiesta esto? Lugares que te drenan sin explicación. Por ejemplo, a mí me pasa que entro a un hospital y realmente ese lugar te drena un montón. Y lo mismo pasa en un cementerio. Te agotan totalmente. Hay cosas para que no te drenen, pero generalmente esos lugares están muy cargados energéticamente. Personas que te alteran aunque no hayan hecho nada. ¿Les ha pasado eso? Te encuentras con alguien y a lo mejor no lo conocen, pero está dentro del grupo, pero solamente su presencia te altera. Yo creo que sí les ha pasado, ¿no? ¿A alguno de ustedes le ha pasado eso? Dígamelo por aquí yo. Pero obviamente no se lo explican, solamente pasa eso. Ambiente donde sientes presión, tristeza o incomodidad. Necesidad de irte de ciertos espacios. Cansancio después de convivir con ciertas personas. Eso último que le acabo de decir yo creo que le ha pasado a todos. Hasta por teléfono, ¿cierto? Porque a veces uno está hablando con alguien por teléfono y estás bien con tu energía estable, pero terminas de hablar con esa persona y es como si fueras una esponja. Absorbiste todo lo enojo que tenía y quedaste pero drenada o drenado. Y eso es parte de tu sensibilidad también. Pero hay que volver a poner orden para que no ocurran ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué suele pasarle a quien tiene esa señal? Muchas personas con esa sensibilidad energética crecieron pensando que eran demasiado intensas, sensibles o demasiado dramáticas también, se lo decía a la familia, y lo tomaron como suyo. Pero no siempre es drama, a veces es percepción. Entonces, tenemos que entender acá que no todo lo que sientes también, no todo lo que sientes es canalización. A veces también hay proyección emocional, heridas, ansiedad, hiperalerta. Porque si me voy atrás de un aspecto que le había dicho, ese ambiente donde dice necesidad de irte de ciertos espacios. Eso puede saber también ser ansiedad. A mí me ha pasado muchas veces. Y así por las dos cosas. O por ansiedad o por algo energético por ahí. Pero cuando me ocurre algo energético, mi necesidad de irme es urgente. En cambio, cuando hace ansiedad, trato de calmarme y se pasa. Pero ya sé distinguirlo, porque ya lo he estado registrando también. Uno empieza a conocerse y eso es parte fundamental de esto, conocerse, ¿ya? Entonces tenemos que también hacer ese punto y aparte de saber discernir cuándo es canalización o tu sensibilidad y cuándo realmente son heridas emocionales o una hiperalerta que tengas internamente. Y aquí no basta con ser sensible, también hay que aprender a limpiar la percepción, porque una cosa es sentir y otra cosa distinta es interpretar bien lo que sientes, es lo que le decía yo. Entonces, la percepción energética suele ser una señal que tu campo está captando información más allá de las palabras, porque la persona no necesita decirte nada, ya lo sentiste, ya te diste cuenta cómo está, con su propia energía. Te enojaste, ¿cierto? Tienes tristeza, ¿cierto? Ya te das cuenta, sientes miedo, ¿cierto? Te das cuenta de eso. Y cuando esa capacidad se entrena, la persona deja de sentirse abrumada por lo que percibe y empieza a comprenderlo. Te puedes quedar en silencio, pero ya sabes cómo está esa persona. Y ya sabes cómo hablarle también. Ya sabes qué decirle y qué no decirle. Porque sabes que a lo mejor está sensible, está triste, está enojada o está alterada esa persona. Entonces tu mente puede entender lo que está pasando, pero tu energía ya lo está leyendo. A alguien le pasa que entra a un lugar y en segundos sabe si quedarse o no. Los veo acá en el chat. ¿A alguien le ha pasado eso? Que entra en un lugar y sabe en segundo si quedarse o no en ese lugar. Díganme yo, por aquí en el chat. ¿Le ha pasado alguna vez? Teresa, mira, Teresa Castro. Veo varias con sensibilidad. Hoy muy fuerte hasta hace media hora. Por una hora, nombres, sentimientos descompensados, pero no sé de quién. Ahí es cuando tomaste energía de otros. Entonces, bueno, dentro
de saber de esta sensibilidad también tienen que aprender a poner límites. Y son límites energéticos, donde uno empieza a darse cuenta de que claro, ya lo estás haciendo muchas veces y ya es hora de poner un orden en eso. ¿Y se puede arreglar? Claro que se puede solucionar eso, pero hay que hacerlo consciente. No antes, no después, cuando pasa, cuando sientes eso. Ahí es cuando tú realmente estás modificando ese patrón energético en ti. La tercera señal es que empiezas a tener sueños reveladores, simbólicos o premonitorios. Y es otra señal importante porque aquí empiezas a recibir información mientras sueñas. Y no me refiero solo a sueños raros o intensos, me refiero a sueños que traen mensajes, dirección, advertencia, comprensión o una sensación de profunda verdad. ¿Y cómo se manifiesta esto? Por ejemplo, sueñas con personas y luego pasa algo con ellas. Sueñas con símbolos que después entiendes en la vida real. Capaz que no lo entiendas a la primera, pero después pasa el tiempo y aparece ese símbolo. Sueñas con respuestas o preguntas que tenías. O despiertas con una certeza muy clara. O sueñas cosas que después se cumplen o se conectan con algo real. Y son muy significativos también. Porque durante el sueño la mente racional se relaja. Baja el control mental. Y al bajar ese control mental, la conciencia puede quedar más receptiva a planos más sutiles. Pero pasa un error común acá, y el error que muchas personas tienen es que creen que todos sus sueños solo son productos de la mente. Y no es así. Hay muchos sueños emocionales, claro, eso tenemos que entenderlo, pero también hay sueños que son verdaderas puertas de percepción. Sueños que realmente te pueden decir cosas que pueden ocurrir en tu vida, o que están ocurriendo, pero no estoy observando realmente, y eso me sirve para reconocerlo. Entonces, ¿qué diferencia un sueño común de uno revelador? Un sueño revelador suele dejar mucha claridad, una emoción profunda, una sensación de mensaje, símbolos que se sienten importantes, una marca interna que no se olvida fácil. Y esto significa que espiritualmente, cuando estos sueños comienzan a traer información consciente, eso puede indicar que las personas tienen una vía de recepción espiritual activa mientras duermen. Y ahí, todos los sueños que tiene la persona, cuando ya los hace consciente, todos los sueños comienzan a ser reveladores. Y si no lo son, no se acuerda de ese sueño. Si es revelador, se va a acordar de ese sueño. Hay personas que antes de aprender a canalizar despiertas, perdón, primero comienzan a recibir mensajes mientras duermen. Sería como un primer paso. Pero no todo le ocurre. A veces algunos se saltan ese paso y empiezan a canalizar simplemente. Pero por ahí se empieza a vivir, porque es como un tipo de preparación interna. Pero no siempre estoy consciente de ello. ¿Quién de aquí ha tenido un sueño que después entendió que sí traía un mensaje? Les pregunto a ustedes. ¿Quién de aquí ha tenido un sueño que después de haber tenido ese sueño, ese mensaje se volvió una realidad? Teresa Casmir, Teresa también. Verónica dice, cuando hago Reiki, sé si la persona estuvo en un hospital y hay personas que con solo verla me agotan mal. Mira, Verónica. Tiene algo, ahí hay un vínculo totalmente especial con respecto al hospital para que te des cuenta rápidamente de ello. Mira, Silvia, Bonnie, María Rojas y yo también, ven. El mundo de los sueños es algo fascinante, pero cuando uno los hace más conscientes, lo empieza a registrar, que siempre le he dicho a ustedes que lleven algún diario de sueños, es algo que se vuelve aún más revelador cuando a lo mejor ese sueño no fue algo impactante o que te haya dado algún significado especial. Cuando ya lo tienes registrado y después lo ves después de un tiempo, eso que no tenía importancia ahora lo ves y te das cuenta que sí tenía mucha importancia. Entonces, para mí los sueños es algo muy, muy bonito de poder observar, que a veces no estamos observando despiertos. Betty dice, yo entro a lugares y siento un cansancio y una pesadez en mis hombros y hasta me dan ganas de vomitar. Bueno, ahí son lugares súper fuertes, Betty, para que te den ganas de vomitar. ¿Ya? Ahí estamos hablando de lugares muy pesados energéticamente. Vamos con la señal 4. Sientes información sobre otras personas sin que te la digan. Otra señal importante es cuando percibes cosas de otras personas sin necesidad de que te cuenten cosas de esa persona. A veces sabes que alguien no está bien, aunque te diga que sí. A veces sientes tristeza, miedo, rabia o bloqueo en otras personas sin que lo expresen. O a veces incluso notas que algo no encaja en lo que alguien dice, aunque no tenga pruebas racionales todavía. Y esto
no significa que puedas invadir, o sea, no significa que puedas invadir a nadie, sino que significa que debas... ¿A qué me refiero acá? No quiero confundirlos acá. Cuando tú tienes la información de esa persona, no significa que yo tenga que estar buscando a esa persona y decir, oye, ¿sabes que me llegó esto de ti? Yo, imagínate, como vidente no ando por la calle diciéndole a la gente lo que tiene que trabajar. O si, no sé, si fuera un medium, por ejemplo, no estaría yo buscando personas fallecidos para que estuvieran hablando con las personas. No hago eso. Mi mayor aprendizaje fue aprender a callar, aprender a estar en silencio. Si te lo preguntan, responde. Si no te lo preguntan, no respondes. Y eso es algo que siempre se lo he dicho a otros videntes o medios. Es un aprendizaje muy valioso, porque a veces gastas energía innecesariamente y uno no puede andar por la vida haciendo eso. También tienes tu vida. Yo tengo mi tiempo para atender gente, tengo mi tiempo para enseñar, pero también tengo mi tiempo para Gonzalo, para mi vida. Y eso uno tiene que respetarlo también. No puedo ser terapeuta a las 24 horas, no puedo ser guía a las 24 horas. También está mi vida y eso se respeta. Y también está el silencio. El aprender a callar es un aprendizaje importante dentro de la canalización, porque a pesar de que sepas la información de esa persona, no te da el derecho para invadir en su vida y hacerlo. Es como en una sanación. Yo siempre le he dicho a mis alumnos que si tú vas a hacerle una sanación a alguien a distancia, por lo menos pídele permiso a la persona. Oye, te voy a hacer sanación, ¿me permites? Dame permiso para hacerte sanación. Y la persona te puede decir sí, y perfecto, ya tienes el permiso. ¿Por qué? Porque no quiero sonar algo catastrófico, pero quiero que entiendan que si yo envío sanación a alguien, la persona se puede sentir en un estado de relajación. Imagínate que la persona esté manejando y yo esté enviando esa sanación. La persona se puede quedar dormida. Tengan en cuenta eso, que es muy delicado, pero es importante. La persona tiene que darte un permiso. Tiene que saber que le vas a hacer algo a distancia. Mínimo. Si tú tienes plena confianza o es tu hermano, puede hacerlo sin pedirle permiso, porque ya está en confianza. A lo mejor tu hermano te dijo que tiene esa confianza contigo, pero es importante si una persona que no conoces y vas a hacer sanación a distancia, que te dé el permiso por lo mínimo que se pide. Eso es importante. Bueno, acá, ¿qué pasa acá? Porque acá se vuelve mucho más profundo. ¿Cómo se manifiesta esto? Imagínate que puedes percibir el dolor oculto de esa persona. Si le duele el estómago, a ti te va a empezar a doler el estómago. Pero para que sepan cómo se llama eso, se llama somatización energética. Sientes una mentira o una incoherencia. Notas cuando alguien necesita ayuda. Sientes que cargas emociones ajenas. Te cae información sobre alguien que no te haya contado nada. Y te das cuenta de eso. Entonces el riesgo de esta capacidad sin entrenamiento es que te quedas con esas cosas. No sabes cómo quitártelas. No sabes cómo crear ese orden o esa separación de lo que es tuyo y lo que no es tuyo. Y cuando esta capacidad no está entrenada, la persona puede confundirse mucho. Puede cargar emociones ajenas, puede sentirse drenada, puede pensar que todo lo que siente le pertenece o puede hablar de percepción mezclada con herida personal. Y cuando una persona capta información emocional o energética de otros con mucha facilidad, eso puede indicar una sensibilidad receptiva que, bien guiada, puede convertirse en una verdadera herramienta de canalización y de acompañamiento también. Porque no solamente da mensaje, es saber cómo dar el mensaje, en qué momento dar el mensaje y si esa persona está preparada para recibir ese mensaje. Ahí es cuando te ayuda esto. Señal 5. Tienes una sensibilidad espiritual natural. Es otra señal clara de que desde hace tiempos sientes esa sensibilidad espiritual que no siempre has sabido explicar. Sientes que la vida no puede reducirse solo a lo material. Tienes preguntas profundas, buscas entender el sentido de las cosas, percibes que hay algo más allá de lo visible y muchas veces sientes que tu conciencia mira la realidad de una forma distinta a la que ven otras personas. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto? Hay una necesidad profunda, hay una búsqueda de sentido, una conexión espontánea con temas espirituales, una sensación de que tu vida tiene una dimensión más grande, de experiencias con sincronías, señales, mensajes o expansión. Y muchas de estas personas crecieron sintiéndose distintas, no necesariamente mejores, pero distintas, como si hubiera algo dentro de ellas que percibe la vida desde otro lugar. Pero ojo aquí, porque tenemos que aterrizar bien esto.
Tener sensibilidad espiritual no te hace más elevado que nadie. Solo significa que tu conciencia puede estar más abierta a ciertos niveles de percepción. Solo es eso. No te están diciendo que tienes la vibración alta. Ojo, ojo ahí. La espiritualidad o la sensibilidad espiritual, más que nada, suele ser un terreno donde la canalización puede empezar a desarrollarse. Porque primero se abre la conciencia y después se aprende a recibir con claridad. Eso es lo importante en esto. Por eso cuando yo hago este diplomado, le digo a la gente que las primeras clases abren mucho la conciencia y las abren tanto que a veces pueden romperse creencias o pueden romperse programaciones que uno tiene. Porque ustedes saben que si vamos al lado espiritual, al conocimiento espiritual, está la espiritualidad y después hay un punto de aparte con la New Age. Y ahí cambiaron muchas cosas y se tergiversaron muchas cosas. Que en mi tiempo me di cuenta de que había muchas cosas que llevaban a otra sintonía, a crear más que nada como especie de congregaciones, como no había libertad, ese es el punto de aparte, no había libertad, había una dependencia y eso a mí no me cuadra. Entonces, ¿quién de aquí siente que desde hace años que ve la vida de una forma que le cuesta explicarse a los demás? Eso es súper profundo lo que acabo de preguntarle. Pero yo creo que a algunos de ustedes sí les ha pasado, que ya ven su vida de otra manera, pero no saben cómo explicárselo a los demás. Mira, Sofía, Teresita, Silvia, Betty dice, a veces yo voy al gym todos los días y hay un señor que puedo ver y sentir su tristeza. He querido acercarme, pero también sé que no debes ayudar a quien no te lo pide. Muy bien, Betty. Es así. Y bonita yo, desde chiquita, Cats, Gloria también yo, mi Gloria Matricia. Muy bien, sigamos. Y acá yo diría que esta parte es bien clave porque muchas personas tienen estas señales pero no desarrollan la capacidad. La tienen pero no saben ni siquiera qué es lo que es. Algo importante acá es tener esas señales no significa que sepas canalizar con claridad. Solamente es parte de tu sensibilidad y por ahí puede estar el camino un poco trazado, ¿ya? Porque una cosa es tener una apertura y otra cosa muy distinta es tener formación, estructura, un entrenamiento que te ayude a tener una certeza interior. Y eso es lo importante. Y me pasa con algunos alumnos, dicen, Gonzalo, me pasa esto, siento esto, me llega tal cosa, pero no tengo esa claridad, no tengo esa certeza, ni tampoco quiero caer en la charlatanería. Y eso es importante, porque cuando caemos en la charlatanería, adivina quién entra en juego, tu ego. ¿Y quién es tu ego? Tu mente. ¿Y qué hace tu mente? Agrega información que no existe, que es de tu cosecha. Y eso puede dañar a una persona o puede confundirla más. Y eso es lo que no entiende mucha gente. Cuando uno canaliza información, esa primera instancia de recibimiento puede ser para ti como también puede ser para otra persona. Pero tú tienes que darte ese tiempo para poder procesar esa información. No puedo, como les digo a mi alumno de forma muy directa, no puedo llegar y vomitar la información. Tengo que ordenarla. Tengo que saber si la persona está lista o no. Saber si está en una comprensión para poder obtenerla. Y también saber si esa persona a lo mejor tiene que aprender sobre eso en vez de que yo se lo diga. Todas esas directrices uno tiene que hacerlas cuando uno está canalizando. No es llegar y dar un mensaje, es tener esa claridad y esa certeza de que ese es el mensaje. Porque le decía a mis alumnos en la semana, a veces pasa como canalizador, que me ha pasado también a mí, que les digo algo y me dicen, no, eso no es así. Y le digo, ¿cómo que no es así? Ha pasado esto, esto y esto. Y ahí como que o sea, quedan congelados porque siente mi certeza. Yo tengo certeza de lo que me llega. Y eso es súper importante, porque si uno tuviera certeza, me come en vivo las personas. Uno tiene que tener certeza en la comunicación que tú tienes. Si hubiera dudado de mi capacidad, estuviera en un estado de confusión. Pero yo sabía lo que estaba diciendo. Y a veces las personas no reconocen o no observan tanto su vida. Y cuando se lo dicen, se crea un choque, se crea una fricción. No, no soy así. Si eres así, no te has dado cuenta de estas cosas, pero sí eres así. Y ahí es cuando la persona como que recapacita y se da cuenta de ello. Pero claro, a veces esas personas están a la defensiva. Y esa defensiva puede confundir mucho al canalizador. Y esa es una prueba de confianza, de autoconfianza. Y como yo tengo una certeza instaurada dentro de mí, no ocurre eso. Pero si no tuviera esa certeza, lo más probable es que también me confundiría. Algo estoy haciendo mal, a lo mejor canalizar otra cosa. Y eso es lo más difícil dentro de la canalización. Por eso que
Una canalización o una técnica de canalización no se aprende en 2 días, chicos. Uno necesita un entrenamiento. Y mayor entrenamiento es la autoconfianza. Ya entiendes que tú puedes canalizar, ya entiendes que tienes esa capacidad, que no es algo exclusivo. Pero ahora tienes que entender que tienes que pulir esto con tu autoconfianza. Y hay ejercicios para eso. Por eso hago el diplomado de canalización. Para que tú tengas plena certeza de esto. Pero primero tenemos que entrar a tu conciencia. Y eso es lo que yo hago. En las primeras clases entro primero a la conciencia de la persona, diciéndole desde cero qué tiene que aprender de todo esto, viendo el lado B y el lado A de las cosas. No te voy a contar todo lo bonito, te voy a contar las dos cosas, las dos caras, el tras bambalina de lo que ocurre en la espiritualidad. Porque tienes que saberlo así. Y ustedes ya saben mi historia. Yo partí conociendo primero la oscuridad y luego la luz. O sea, no había ángeles cuando era niñito. No sabía qué es lo que eran los ángeles. Sabía que eran demonios. Pero ya cuando estaba más grande, cuando yo tenía 21 años, recién ahí supe que era un ángel, imagínate. Entonces, tenía que entender eso para saber que la oscuridad siempre existió y la luz también. Y así uno aprende a defenderse bien de esto. Y saber que ninguna de las dos puede no existir. Las dos existen para que exista un equilibrio. Siempre tiene que haber un equilibrio. Pero eso me hizo ser más sabio. Porque cuando niño, viendo la oscuridad no me daba miedo. Si hubiera sido adulto viendo la oscuridad, a lo mejor sería otra la cosa, ¿cierto? Pero no, cuando niño yo veía oscuridad y no me daba miedo. Y ya cuando grande, recién ahí conocí los ángeles, los arcángeles y todo lo bonito que existe, que uno ve. Pero primero me mostraron la cara B, no la cara A. Y ahora lo entiendo, porque me da un mayor entendimiento de que esto sí ocurre. Y que la oscuridad es algo que también está dentro de ti. Cuando estás triste, cuando estás enojado, cuando tienes miedo, cuando tienes depresión, estás en oscuridad. Y dime, ¿es algo malo? No podría decir que sí, pero yo entendí que de eso malo, de esa tristeza que tú tuviste, de ese enojo, sale alguien de esa cáscara, sale alguien mejor, sale alguien que fracasó y se volvió a parar, se volvió a levantar y es otra persona, sanó a lo mejor, o comprendió algo que no había comprendido, si no le hubiera pasado eso trágico. Entonces dime tú, ¿la oscuridad es algo malo? Depende de donde lo mires, ¿cierto? Entonces uno tiene que entender ello. Y cuando lo empiezas a integrar bien, te das cuenta que estamos llenos de programaciones también. Programaciones de reacción, programaciones de información que nos metieron tanto de forma de religiones o creencias de la familia, del país. Imagínate, a eso estamos llegando. Y cuando tú estás canalizando, no está nada de eso. Y tu mente quiere someterte todavía metiéndote información, pero la técnica que yo enseño no hace eso. Hace que tu mente no se meta. Y lo único que estás haciendo es sentir tu corazón. Para poder traducir esto, o que tu mente solamente te ayude a ordenar información, pero que no opine, para que sea lo más claro posible ese mensaje. Y eso es lo que yo enseñé. Entonces, para mí la canalización es algo más serio. No es un show para decirle, haga tal cosa. Tienes que saber realmente el entendimiento de ello. Es como una enfermedad. Mucha gente quiere curarse la enfermedad, pero poca gente quiere saber cómo resolver esa enfermedad o por qué llegó a esa enfermedad. Todos quieren la cura, pero no saben que existe una memoria celular, que si tú sanas una enfermedad, puede ser que aparezca otra, porque no sanaste la raíz del problema. Y cuando uno le dice algo a esa persona sobre la raíz de su problema, la persona tiene la decisión de decir, voy a trabajarlo o no, pero no significa que la sanación no haya ocurrido. Ocurrió, pero no llegaste a la raíz y por eso volvió a aparecer. Por eso es importante sanar la raíz de todo esto. La canalización te da la claridad, pero tú eres el que decide si sanarlo o no. Y eso es importante. Dentro de la experiencia que yo llevo, no sirve nada que sea obligado. Si a una persona le pagaron la sesión y va a una sesión de canalización o de reiki o de sanación, no funciona. O la persona no viene preparada para hacerlo. Se la regalaron simplemente. Viene de curioso a lo mejor, pero no sirve. Hay una interferencia interna. Y eso ya me ha pasado. Por eso quiero que entiendan que esto es algo más serio, la canalización. Y vaya que tiene muchas capas. A medida que vas practicando sobre esto, yo podría escribir hasta un libro de las experiencias que he tenido en otros planetas con la canalización. Porque son ya niveles más amplios de lo que es la canalización. Imagínate que uno empieza a recibir mensajes y después de que tanto lo practicas, ya no solo recibes ese mensaje, sino que viajas al origen de ese mensaje. Y eso es algo
Eso es algo que sería genial poder compartirlo en unos años más cuando exista una tecnología así, que uno pueda compartir lo que se vio. Sería genial eso. Pero es algo maravilloso porque es una herramienta que te da una claridad no solamente de tu vida, sino que de la gente que vives y que está a tu alrededor. Y no crean que yo me puse a analizar a toda mi familia, no pasó eso. Pero te da entendimiento de lo que te toca con cada persona. A lo mejor con el núcleo interno que tú tienes, que te toca trabajar con tu papá, que te toca trabajar con tu mamá o con tu hermano. Y eso te da a entender por qué llegaste a esa familia. Y también te da claridad de las proyecciones que tú tengas a futuro, de tus proyectos, del camino que quieres emprender, de lo que quieras integrar también a tu vida. Es más obvio y más cercano. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando ya te comunicas con tu ser, ya te trata como si fuera tu mejor amigo. Entonces, como que yo, no sé, pensar en estudiar algo y me llegara la respuesta es ¿para qué? No, es que me interesa, ¿para qué, Gonzalo? Si ya haces esto, esto y esto. Es que no sé, me llama la atención. Va a terminar igual. Ya sabes esa información. Va a estar gastando en algo que no te va a integrar nada. O sea, ya tienes esa información. Pero ya tienes una mayor claridad de eso. Te hace estar en la neutralidad. Y cuando te hace estar en la neutralidad, no entran tus emociones en juego. Estás en una plena calma. Pero también se van muchos miedos que son generales de la humanidad. Por ejemplo, el miedo a la muerte. Eso es algo fuerte. Pero cuando uno canaliza, te das cuenta que ese miedo se va esparciendo de a poco. Y ya te das cuenta que somos un camino sin terminar. Es infinito. Y valoras más tu vida. Valoras más a las personas que están a tu alrededor. Lo que te han enseñado, lo que has vivido, sea malo o bueno. Pero de todo hay un aprendizaje. Y eso te convierte en otra persona, con otra perspectiva de lo que es la vida. Pero también te da la enseñanza de que no puedes meterte en el proceso de los demás. ¿Y por qué te digo eso? Porque a veces cuando uno estudia esto y aprende esta información, uno dice, oye, quiero compartirle a toda la gente, a tu familia, a mi papá, a mi mamá, para que todos sepan esa información. Pero no todos están despiertos, o todos están abiertos también a esa información. Algunos se van a reír, otros te van a tratar de loco, o loque, o de bruja o brujo, o bien simplemente se van a asustar y no van a querer. Por eso, si me preguntas a mí, yo no perseguí a mi familia para contarles lo que yo hacía. Mi familia se acercó a mí. Y eso es importante darse cuenta. Tu frecuencia es la que llama a otra frecuencia. Yo no tengo por qué imponer algo a otra persona si no está preparada para esto. Y eso es importante. Porque a ti te puede interesar la canalización espiritual, pero ¿realmente te gustaría tener esta herramienta? No solamente para ti, sino que sabiendo que puedes saber cosas que a lo mejor no quieres saber sobre tu vida o sobre otras personas. Por eso yo lo veo como algo más serio. No es un juego como cualquier otra cosa que pueda existir. Es algo más serio. Y si quieres aprenderlo bien, con una estructura, teniendo una certeza de que realmente estás canalizando y no está tu mente metiéndose, ahí es donde estás listo para hacerlo. Porque imagínate, yo he tenido alumnas mejor dicho, que han sido angeloterapeutas. Y cuando llegan al diplomado es como que se le quebrara el mundo. Porque todo lo que le enseñaron fue todo muy bonito. Pero cuando ves la realidad de las cosas, o lo que ocurre realmente cuando uno sintoniza con un arcángel, es como volver de cero. Y no quiere decir que toda la información que recibieron estaba errónea, pero el entendimiento es completamente diferente. Porque lo que yo enseño no viene de libros, viene de experiencia, directamente con eso. Y eso cambia totalmente la película. Porque cuando no solo te enseño cómo canalizar, sino que te enseño qué me pasó a mí y cómo lo hice yo para llegar a tal punto. No me pongo a leer ahí diciendo esto, no es así. Y eso yo creo que se integra aún mejor cuando sabes que de esa experiencia lo tienes ahí, o sea, está ahí la persona que te puede resolver las dudas. Y eso es otro punto importante. Siempre les digo a mis alumnos cuando entran a los cursos que yo hago, que no me gusta que se queden con dudas. Porque a veces nos quedamos con dudas y nos confundimos mucho más. Y eso yo ya tuve esa experiencia, entrando a otros cursos donde tenía preguntas y me quedaba más con dudas. Y nunca las tuve, o sea, nunca tuve la respuesta hasta que, bueno, ya empecé a canalizar. Pero es algo que también se hace enriquecedor cuando uno entra a un curso y por lo menos la persona que está guiando responde a las dudas que tengas. Eso va siendo mucho más fácil el poder integrar información y poder practicar sin tener esa desconfianza de que a lo mejor me puedan retar, me puedan regañar si pregunto algo, o puedo parecer tonta o tonto si pregunto. No hay preguntas tontas. Y se lo digo, no hay preguntas tontas.
Es mejor tener la respuesta que quedarse confundido. Por eso es que quería que supieran esto, porque a veces no se ve esa otra parte del canalizador o de las percepciones que uno tenga. Pero dejando en claro esto, cualquier persona tiene la capacidad para canalizar. Pero hay que saber cómo llevar esa experiencia sensorial que haya tenido a tener una directriz, a tener una estructura clara para saber cómo interpretar bien este mensaje. Y aquí necesito decirte algo con total claridad. No toda sensibilidad, ya te lo dije, no significa que estuvieras canalizando. A veces también hay ansiedad, a veces también hay hipervigilancia por trauma, a veces también hay una protección emocional, a veces también hay un deseo de creer que todo es una señal. Y he visto mucha gente así, sobre todo con los números. No, bueno, me pareció el 11-11 al momento de levantarme, después la tarde el 2-2, después el 3-3, todo el día con números. Pero no te diste cuenta que tú eres la persona que está atenta a eso, a cada rato. Entonces, claro, puede pasar naturalmente, orgánicamente, pero el universo ahí te está diciendo, elige uno de esos números que te haga sentido. Y ese va a ser tu mensaje. Si no, caes de nuevo en la confusión y te pierdes más todavía. A veces son muchas pruebas que nos pasan y no nos damos cuenta. Muy bien, entonces bueno, sabiendo esto, quiero recordarles que ya está abierta la próxima generación de este diplomado de canalización y va a empezar este 14 de abril y el 16 de abril. El 14 va a ser para grupos en la mañana, sobre todo para gente que es de Europa, que está en la madrugada. Si hago grupo en la tarde, pero a esa hora son como las 6 de la tarde porque van a empezar las clases de 11 de la mañana de hora México a 1 de la tarde. ¿Ya? Entonces serían como las 6 de la tarde en España. Entonces, si te interesa, puedes unirte a ese grupo de la mañana que empezaría el 14 de abril, o bien está el del 16 de abril, que es el grupo de la tarde, que es de 6 de la tarde a 8 de la noche. Sí, a las 8 de la noche. No, a ver, sí, es hasta las 8 de la noche. Ya, entonces, ustedes pueden elegir el grupo, son 25 clases y son 5 meses para aprender esto. No es fácil, pero al principio, te digo, pasan muchas pruebas y hoy día, en este momento, cualquier persona que quiere entrar a este diplomado ya no es como antes. Ahora yo les pido que agendemos una reunión y en esa reunión yo lo que hago es conversar con la persona y ver si es apta o no para este conocimiento que va a integrar. Porque tienen que saber todos los pormenores y esa reunión sirve para eso. Primero para darte cuenta si tienes esa actitud de poder entrar a esto y también para saber todas las cosas que vas a aprender del diplomado. Entonces, en primera instancia, si tú tienes el interés de hacerlo, puedes entrar acá a este enlace. Bueno, acá tenía por aquí. No se pueden entrar a gonzalobarrera.com y ahí donde dice cursos van a encontrar el diplomado de canalización espiritual. Ven toda la información y si les interesa pueden aplicar y me escriben directamente a mi WhatsApp. Cuando ya aplican, me mandan un mensaje y ahí agendamos una reunión para ver todos los pormenores de este diplomado. Pero así es mucho, para mí ha sido mucho más cómodo y mucho más cercano poder hacer esto porque así la persona no pierde el tiempo y sabe realmente si es para sí mismo el curso o no. Entonces eso es mucho más grato porque ya te das cuenta de todo lo que vamos a ver dentro del curso con mayor entendimiento. Les mando un gran abrazo. Y recuerden que si quieren más información, ya saben que pueden entrar a www.gonzalobarrera.com y en el enlace que dice curso Diplomado de Canalización Espiritual, ahí va a estar toda la información para esta próxima generación. Les mando un abrazo, cuídense mucho y bonita noche. Chao.